70, un doble agente de los 70, Horacio Berbisky, que era uno de los jefes de la inteligencia montonera y sin embargo estuvo en el país porque hizo algunas tareas, algunos trabajos para la aeronáutica. Sí, eso es un dato fuerte que hayan criticado desde el propio cristinismo, kirchnerismo o del propio albertismo a Horacio Berbisky. Ahora, bueno, me parece que todo traducirlo en términos de esta manera, me parece que está enfocando equivocadamente cuál es la realidad. Yo lo que realmente pienso es que Gabriela Cerruti no está siendo criticada por ser mujer, está siendo criticada por incompetente. Claro. Porque Gabriela Cerruti es la portavoz del gobierno que dice que la inflación está en descenso cuando todos los meses va en aumento. Gabriela Cerruti es la misma que sostiene que los periodistas deben preguntar solo lo que ella quiere, desconociendo la libertad de expresión y cómo funciona una sala de periodistas en cualquier casa de gobierno del mundo democrático, naturalmente. Es la misma que descalifica a cualquiera que no piense como ella y además que da información errónea del gobierno, que ni siquiera se informa, no se lleva ni siquiera una ayuda a memoria para dar datos corroborados, chequeados cuando responde a las preguntas de los colegas en la sala de prensa. Entonces, Gabriela Cerruti no es criticada por ser mujer, es criticada por incompetente. Lo saludo a Waldo Wolf, le doy la bienvenida y bueno, quería una opinión sobre este tema. Después vamos a hablar de todos los otros temas. Ustedes saben, obviamente, ocurrió esta tarde, María Eugenia Vidal desistió de ser candidata o precandidata a presidenta de la Nación. Enseguidita vamos a hablar de eso con Waldo Wolf también, por supuesto con José Luis Esper, que ya está llegando, pero le pido una primera mirada de esta, yo digo políticamente, más allá de las idas y vueltas, creo yo que es una expresión de la descomposición que tiene el gobierno, ¿no? Sí, buenas noches. Una descomposición de valores, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de lo que piensa Gabriela Cerruti del periodismo, de una discusión que ya estaba saldada y suscribo todo lo que dijo Débora. En vez de hablar de la inflación, en vez de hablar de la inseguridad, en vez de hablar de que estamos fuera del mundo, en vez de hablar de la pobreza, estamos hablando de Gabriela Cerruti. Yo no tengo mucho más para decir, que no le quiero dar mucho más aire yo a Gabriela Cerruti, ¿no? Sí, es como una suerte de sommelier de opinión periodística, ¿no? Claro, es muy raro. Se ríe José Luis Esper. Le saqué una risa, Esper. Igual cumple con su cometido. Está buenísima ese Cumple con sommelier. su cometido porque nos obliga a hablar de ella, del periodismo, de quién dijo, quién preguntó y no de los reales problemas de la Argentina. En el fondo es una trampa. Aprovecho la sonrisa de José Luis Esper primero y le agradezco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Más que lo de Cerruti, le quiero preguntar respecto de en qué etapa está el gobierno nacional, en qué momento, cómo caracterizaría política y económicamente la etapa de este gobierno. Yo creo que el escenario más probable es que este gobierno se vaya y que termine esta pesadilla llamada kirchnerismo, que termine. ¿Pero se vaya cuándo? No, a fin de año. No. Yo creo que estamos en el final del gobierno, no hablo del 10 de diciembre. Sí, perdón. Yo creo que ese es el escenario más probable, ¿no? En términos de escenario, ser frío, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo se termina, junto con la ida de Alberto Fernández y compañía, se termina el kirchnerismo, afortunadamente. Ahora, en el medio, antes que se vayan, creo que vamos a tener sucesos como lo que hemos tenido con el dólar varias veces. Claro. Que van a deteriorar mucho el nivel de vida de la gente va a estar cada vez más tensa. Por lo tanto, vamos a ver al gobierno tratando de meter discusiones ridículas como la de Cerruti ahora, para que se hable de otra cosa que no sea de hablar de la máquina de generar pobres que es este gobierno, aún en el final de su mandato. Pero es el huevo o la gallina, José Luis. Es decir, ¿es una estrategia pensada para desviar el foco de atención y llevarlo a Cerruti? ¿O es que ya la impotencia, la impericia, la incapacidad es tal que son errores de descomposición? No, yo lo veo así. Es una opinión muy particular a lo mejor. Yo creo que hay una estrategia del kirchnerismo de transformar a la Argentina en una Argentina miserable. Para mí hay una cosa deliberada, pero pensada, o sea, destruir valores, organismos de control, la educación, que todo valga lo mismo. O sea, fíjate cómo un Graboy te justifica que como hay gente que no tiene un techo, te toma propiedad, te toma campo, ¿me entendés? O sea, el empobrecimiento general de la sociedad. Ahora, creo que el objetivo es el empobrecimiento. Y el resto, para ellos, te estoy hablando de ellos, ¿no? Que son psicópatas.
son daños colaterales. Pero, José y ves Luis, cómo los emparchás a los daños colaterales. ¿Vos crees realmente, vos dijiste, bueno, creo que estamos asistiendo al fin del kirchnerismo una vez que se produzca, por supuesto, la alternancia del poder? Sí. Ahora, todo dependerá también del resultado de las urnas. Una cosa es que el kirchnerismo salga tercero, claro, y eso sí puede ser leído como, bueno, quizá un fin de ciclo. Y otra cosa es que entren en un balotaje y por la propia lógica del balotaje se queden con, bueno, un porcentaje importante de los votos, porque son solamente dos alternativas, ¿no? Las que No, y además si entra al balotaje significa que va a reforzarse en el Congreso de la Nación, en diputados y en senadores, y no que los va a perder. Eso ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Has tenido ahí distintas cuestiones con el propio Milei. ¿Vos creés que realmente tiene un nivel de crecimiento, como se dice? ¿Le creés a las encuestas o pensás que es más un fenómeno de consultoras y de internet o de sector de la juventud? ¿Cómo analizas el fenómeno Milei? Porque ahora nos va a contar Marina de qué manera el gobierno está enfocándolo con niveles de grosería que hasta se ocupa de su situación o de su actividad sexual, ¿no? No, Sí, ahora te contamos. Sí. Marina le tiene que contar todo. Sí, no está al tanto, Esper, Pero bueno. Yo te voy a ver las encuestas. Yo respeto mucho a los trabajos profesionales. Que después te vaya bien o mal con la encuesta es otra cosa, pero me parece que hay que respetar el trabajo de las encuestas. Que las encuestas le erren, sí, así como los economistas le erramos el pronóstico también. No. A ver, yo creo que desde el 2019, que con Avanza Libertad, el espacio que yo lidero, que pusimos las ideas de la libertad sobre la palestra en una candidatura presidencial por primera vez en 30 años, porque el último que lo hizo, como nosotros lo hicimos desde el 19, fue Alzogaray, hay que retrotraerse 30 años. Sin duda que ha habido un gran crecimiento de las ideas del sentido común y liberales, que arrancó con nosotros, y sin duda que Milei ha tenido mucho que ver en eso. Ahora, a mí me parece, y con esto no voy a hacer con Javier lo que sí hicieron conmigo en el 19, que era funcionar a Cristina, que era funcionar a Mongo. No, vos tenés todo el derecho de andar por donde quiera por la vida, total, la gente te vota o no te vota. Igual ahora se da un escenario distinto porque por lo menos las consultoras marcan que está dividiendo el voto tanto del espacio opositor como del kirchnerismo. ¿No? Igual en el 19 nosotros no medíamos 2 puntos, ¿viste? Nosotros no íbamos a provocar la vuelta al kirchnerismo por medio punto, era ridículo. Pero aunque fuera así, aunque hubiéramos 10 puntos, vos tenés derecho es la regla de la democracia, que te vote la gente. Procedimental. Entonces, yo estoy en otra etapa. A mí me gustaría que la principal fuerza opositora, en este caso Juntos por el Cambio, se amplíe y junto con nosotros los liberales armemos una nueva fuerza que contempla el liberalismo adentro institucionalmente, porque el liberalismo le va a aportar, si se llega a buen puerto, todo el saber económico que el sentido común de los liberales tiene. Bueno, pero Milei y Larreta son incompatibles. ¿no? Milei y Larreta son incompatibles. O sea, Milei se ha cansado de creo que está hablando, ¿no?, de su propia incorporación. Sí, claro. Yo hablo de mí, no. Usted habla de Milei, yo hablo de mí. Usted habla de su propia incorporación. Quería decir algo, Waldo. Interesante lo que decía Débora de la incompatibilidad. No puede haber incompatibilidad en democracia, digo, está muy bien tu análisis, ¿no? Sí, díganselo a Milei. No, digo, no puede haber incompatibilidad. Las ideas de la libertad, por empezar, son bíblicas. Y bien decía José Luis, era muy chiquito y ya llenaba la cancha de River al Alzogaray. Digo, hay un renacer partidario del liberalismo, pero las ideas del liberalismo existen desde antes. Entonces, a mí, yo respeto la vocación política y lo que mide Javier Milei. Esto es una realidad. Sí. Ahora, esta es la realidad que viene. Se termina parte del bipartidismo en la Argentina y empieza a haber 3 fuerzas. Entonces, si nosotros vamos a validar la incompatibilidad, si vamos a validar que al que piensa distinto se le dice rata, si vamos a validar que a la socialdemocracia del radicalismo, que fue el Partido de la Democracia, el Partido de la CONADEP, el Partido de la Reforma Universitaria, si vamos a validar que se le diga coalición cínica a la señora Lilita Carrió, que es la que hizo las grandes denuncias, entre otros, por la que hoy estamos juzgando al kirchnerismo, bueno, nosotros con lo que está pasando somos funcionales a un gran caos que tiene la Argentina. Yo por eso siempre trato de rescatar
lo que creo que es bueno de Milei, que es que trajo las ideas del liberalismo otra vez junto con José Luis Tengo alguna y otros, duda ¿no? respecto de que el caso de Milei tenga que ver con las ideas. A mí me parece que él representa un fenómeno que excede sus ideas liberales, que tiene que ver con la bronca de la gente, con un sector de la dirigencia que hasta acá no le dio resultado. Podría tener cualquier idea Milei y creo que de todos modos prendería en un amplio sector de la ciudadanía. Por eso creo que es importante que no nos quedemos solamente en una parte de la historia, sino que a la sociedad le hagamos propuestas muy concretas sobre lo que hay que hacer y plebiscitar para que se hagan, porque si no nos quedamos con la bronca y nos terminamos comiendo rebanada de viento, ¿no? Claro. Sí, porque una cosa concreta e innegable también es José que... Luis, es importante que cada uno se haga cargo. Digo, nosotros estamos cerca de la descomposición social. Sí. Bueno, nosotros vemos que hay dirigentes que en los medios se refieren a otro como rata, como traidor, como alimaña, y nosotros lo validamos. ¿Qué podemos pretender que pase en una cena familiar, en un colegio, en un sindicato, Lo que en una pasa es esquina? que no es relevante lo que valide la dirigencia política, o puede ser relevante para un sector hiperpolitizado, hiperinformado, pero hay un fenómeno que está en la ciudadanía que no está esperando a ver qué dice Waldo Wolf de Milei o qué opina Graciela Ocaña de Milei. Me parece que hay algo que es de generación espontánea y es a pesar, y si quiere a pesar nuestro, los periodistas que cuidamos la forma, pero si no es como Marina, pensar que los dirigentes tienen más influencia de la que tienen en el votante. Está muy bien lo que decís. Yo sé que no es importante, no es más importante lo que diga yo que lo que diga alguien que nos Ni está vos, viendo. ni yo, Está claro y lo entiendo. Ahora, yo creo que sí tenemos una responsabilidad. Creo que sí la tenemos y que la tenemos que ejercer en todo sentido, ¿no? La descomposición social no es solamente de la política y de la sociedad, es de toda la dirigencia. Yo lo veía estos días, el otro día, voy a decir con nombre y apellido, mira, me voy a meter en un lío. Me gusta. Sí. El otro día escuchaba a alguien entrevistar a Chiche Duhalde, contra quien no la conozco. Sí. Ahora, en ningún momento le dijo, ¿usted se robó una vacuna? A este gobierno, alguien le dice, a Zanini, se robó una vacuna. Digo, nosotros validamos decirle rata a alguien, validamos darle lugar de estatus de personalidad a alguien que en su momento hizo algo que cualquiera de nosotros le haría un escarmiento Debiera social ser a alguien. intolerable que alguien le diga rata, No lo es. Bueno, lo que chorro, ha hecho el INDEC con la Debiera serlo, información, y no lo es, ¿no? es verdad. Claro, eso Y que después amagó a hacerla y no la hizo. Un delirio. O sea, vos tenés un calendario de publicaciones que lo alteraste de pronto porque el día antes, el día posterior había elección. Entonces dijiste, no, lo vamos a dar después porque... Una cosa antes, pero una Sí, cosa tremendo, Sí, tremendo. Eso también tiene que ver con distintas situaciones de subestimación de la gente, Eso es. de una costumbre de violar las normas que tiene. Pero de sí. hecho, ayer el doctor Luis Juez nos dijo aquí en este programa que Pero si ¿qué hubiesen se cree? Que la avanzado... gente no iba a- percibe la inflación porque no la informás, Claro, no eso la por elección, eso, pero bueno, es eso agarrarte de tarado es un directamente a los delirio, argentinos. Es una burla a la gente Sin duda. eso. Recién José Luis Esper se asombró cuando le dije que se meten con el tema de la sexualidad de Sí. Javier Milei. Hay como una orden, hay como una orden de parte del Instituto Patria, de parte de Cristina, de subirlo al ring, de tratar de fortalecerlo a Javier Milei. Creo que es una táctica absolutamente equivocada, como todas las últimas decisiones que ha tomado Cristina. Pero bueno, eso es un problema de ellos. Ahora, lo que sí es que está ocurriendo, y lo vamos Sí. a ver, Yo creo porque que hay María que, sí. la verdad, Sí. le digo, yo creo que hay que negarse a eso, pero no solo por lo poco delicado que es, digamos, que cada uno haga de su vida sexual lo que quiera, así por mí, digamos, Por lo que supuesto. quiera. Ahora, porque acá nos olvidamos de discutir los problemas de la gente. La gente no llega ni a mitad de mes ya, no es que no llega a fin de mes. Sí, si ¿Qué lo vamos a mejor hacer que uno con el tiene para 8%? ofrecer al adversario político Claro, o ¿qué le- contra el ¿Qué adversario es... vamos a hacer con el 8% de inflación que va a dar abril cuando se conozca el 12 de mayo? Pero yo no lo quiero dejar afuera, Esper, de lo que ha pasado esta tarde. No, porque ha sido grave, ha sido Sí, grave. sí, realmente ha sido grave. Si les parece, vamos a arrancar por la opinión de Julia Mengolini, una periodista, militante, cercana a la vicepresidenta de la Nación. Fue su voz en algún momento, ¿se acuerdan? Uno Claro. de los últimos videos de Cristina a Los raíz de su locutaba ella. atentado, los Sí. locutaba ella, dueña de un medio, Futurock, ha reconocido tener pauta de la provincia de Buenos Aires, o sea, ha trascendido y ella lo reconoció. Y es más, dijo,
debería tener más, voy por más, y según el informe de María Julia Oliván, ha conseguido incrementos de pauta superiores a la inflación. Incluso en este contexto, hago solo el contexto para que se entienda quién habla, Julia Mengolini opinaba, hablaba, tiene su opinión contundente sobre Javier Milei y se mete en este terreno que describimos. Quiero decir esto, más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Juli? Es raro. Es raro, no ha podido formar pareja. Bueno, todo lo que no se le, el otro día Giacomini, que lo conoce mucho, dice, no le conocí una novia en Bueno, pero eso no 30 importa. años. Bueno, Eso, digamos que es su vida y no nos afecta a Son ninguno de datos. nosotros. A mí me afecta perdóname, mucho. son Pero datos. yo dije algo, yo hice un juicio de no, valor, hice una descripción. Yo no hice un juicio de valor, hice una descripción. 8 Que perros quiere, son 8 pero perros. que saque las conclusiones en su casa. Sí, De los por 8 supuesto. perros. Vive De con 8 todo. perros. ¿Pasea con y todo 8 el tiempo perros? dice estar enamorado. Él mismo dice que está enamorado de su hermana. La primera dama dijo, ¿no? El puesto que Sería iba a la ocupar. primera Él dama mi dijo que hermana sería si su yo primera fuera dama. presidente. Bueno. I rest my Nunca iba. Bueno, recién lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Ya más que la sexualidad, están hablando del incesto, ¿eh? Acaba de decir Mengolini que uno de los tabúes históricos a lo largo de todos los tiempos es el incesto, como atribuyéndole eso al propio Milei con su hermana, poniéndolo ¿no? incluso en su boca. Yo no recuerdo ese textual y además, bueno, puede haber metáfora en un textual, de ninguna Sin manera. duda, sin duda. Me parece que también, un poco es lo que decía Débora, pisamos el palito de hacer un análisis fino de algo que me parece debe ser rechazado de plano, sin demasiado análisis. Sí, ¿no? sí, Lo que decía si hay un Waldo, exabrupto a la opinión de una persona, alguien que se le escapó, Claro, pero acá ya vamos a ver, no ha sido solamente Sí, sí. Julián Mengolini. No, además ¿no? es absurdo esta idea que ella plantea cuando termina la frase y dice, bueno, con esto me retiro, dijo Milei que su hermana sería eventualmente la primera dama. Perdón, Carlos Menem Zulemita tenía ha sido su Zulemita de primera primera dama y a Por nadie supuesto. se le ocurrió poner en duda cuál era el vínculo padre-hija. De ninguna manera. Bueno, Que haga pero lo bien. que quiera, Milei, con lo que Yo me su quiero. vida. Yo me quiero solidarizar con Javier. Así como no acuerdo que le diga rata a una persona a él, también me solidarizo cuando a él se meten en su vida privada o entran en estas agresiones. Digo, esto sí es función de un dirigente. Yo no sé si la gente está esperando esto. Yo no sé si está bien, Está yo no sé si bien, alguien O le sea, va a de cambiar. los valores no Sí. importa quién No, sea pero el es que titular. está mal decirle Me parece rata a la democracia lamentable. y está muy mal meterse con su vida Hasta privada. Eso está perverso, mal me parece. y eso es de liberal también. Liberal es libertad, que cada uno tenga ganas de hacer lo que quiera de su vida privada y también de su filiación política. No, es tenés- mejor mi filiación tenés política que la del razón, otro. y yo me sumo ahí porque vos dijiste antes de escuchar el tape que debemos ser menos permisivos, digamos, con quienes como Javier Milei le dicen rata a un adversario político, que en este caso es Larreta. Todos saben que yo tengo un juicio con Milei, así que no es... Pero en este caso no hay otra cosa que solidarizarse con Javier Milei porque es inaceptable que intenten hacer política cuestionando situaciones vinculadas con su vida privada que nada tienen que ver con el debate público. Claro, nada. y es instalar la idea de que hay una perversión, una cosa Esto oscura, era C5N, que es un ¿no? hombre no apto. Obvio, claro, en ese 5N, ¿qué van a hablar? Del sexo de Los Ángeles, menos de que la gente no llega a fin de mes. Pero sabe los que temas no es solamente perversión. una, digamos, una suerte de chicana, no sé ni cómo calificarlo, pero algo en un contexto periodístico, sino que también el intendente de Pehuajó, el ultrakirchnerista Pablo Zurro, dijo lo suyo y uno tiende a pensar que nada es demasiado casual, Claro. sí, que las coincidencias no existen. A ver. ¿Vos sabés para mí lo que es Milei? ¿Qué es Milei? Un masturbador compulsivo. Un masturbador compulsivo. Sí, eso es Milei. Entonces, el tipo se enloquece, porque bueno, viste que uno se masturba cuando es chico, pero él como es un masturbador compulsivo, le agarran esos ataques de locura que le parece, vamos a tirar el Banco Central, y mentira. Entonces, no le den bola a un masturbador compulsivo, ya está. Donde le hicieron 3 o 4 entrevistas profundas, pobre tipo, la verdad que me da pena. Ahora, déjeme ir a la cuestión de fondo No respecto tiene del... desarrollada su sexualidad, que puede ser con un varón o con una mujer, entonces se masturba y dice cualquier boludez. Fíjate, obsérvenlo, se van a dar cuenta. Bueno, voy a tratar de salir de este tema embarazoso textualmente y quería llevarlo No, no es embarazoso, es pajero, no es embarazoso. Digamos, qué mal gusto, qué nivel de grosería. Y además, vos sabés que hoy lo decía en la radio, me puse en la cabeza de un habitante de Pehuajó, ¿no? Un habitante de Pehuajó, un lugar maravilloso que trata de crecer como todos en la Argentina.
y tener este intendente, votar a este intendente, que no es la primera vez que dice este tipo de barbaridades, es un verdadero desaforado, un verdadero mamarracho como intendente, llegando a este nivel de bajeza, Lo que sí me gustaría saber, el señor Pablo Zurro, intendente de Pedajó, ¿qué hace con la tasa de red vial que le cobra a los productores agropecuarios de la zona? ¿Tendrán los caminos bien pavimentados, no pavimentados, no, pero bien hechitos los productores rurales? ¿No será otro delincuente como el Walter Sola de Villa Saralegui, ¿no? Que va a terminar en cana si sigue así, sin poder demostrar cómo es que consiguió vivir la vida de jeque que vive con los caminos de la zona Villa Saralegui, ahí en el norte de la provincia de Santa Fe, totalmente destruidos, en lugar de preocuparse por la vida sexual de otros. ¿Le devolverá a los productores agropecuarios el señor Zurro lo que pagan los productores de tasa red vial con caminos que se puede mirar uno afeitándose en los caminos, señor Zurro? ¿Le hará un favor a su fuerza política con este tipo de declaraciones? No, además veo que sabe mucho el tema del Zurro, no sé qué es un especialista. Un especialista, es un especialista, es lo que tenía a mano, ¿no? Le voy a decir una sola cosa, enseguidita vamos a hablar por supuesto de María Eugenia Vidal, que ha tomado la decisión de bajarse de la candidatura, es importante lo que piensa Waldo Wolf, lo que piensa José Luis Espert, por supuesto. Vamos a preguntarle sobre la incorporación de Espert a Juntos por el Cambio, cómo está eso, en qué situación está eso. Ya está el libro que te traje, que lo presento en la feria. Ah, buenísimo. Te tengo que dedicar. Buenísimo, todavía. con las ideas, cómo no, con muchísimo gusto. Pero antes